Bueno, voy a exponer la segunda entrega de nuestro proyecto de diseño de sistemas mecánicos, que viene siendo el diseño básico, en este caso de un molino desgranador de maíz seco. Nuestros integrantes están conformados por Itian Esteban Velandia, Nicolás Rodríguez Arcila, Albert Steven Ávila y mi persona, Elian Felipe Arenas Polo. Tenemos en primer lugar los requerimientos que dan lugar a limitaciones en el diseño básico, que como primer la limitación es que queremos no romper el grano para poder comercializarlo. Esto se logra a partir de ciertas velocidades en el molino, tomadas de la literatura, que están entre 700 RPM y 900 RPM para su funcionalidad, no mayores a 900 RPM para no romper el grano, y no menores a 700 RPM para que logre desgranarlo correctamente. Entonces, también tenemos que se debe poder producir una cantidad considerable de maíz, puesto que nuestra propuesta es para una producción media, en la cual podamos generar varios granos de maíz seco para su comercialización. También tenemos que el trabajo físico será reducido, ya que no estamos evitando el uso manual para la máquina y le estamos acoplando lo que viene siendo un motor para poder automatizar un poco más este proceso. Tenemos acá la tabla de requerimientos para el diseño, que como ya hablamos, la velocidad permitida para no romper el grano debe ser menor a 900 RPM. Tenemos que queremos una producción de 120 kilogramos por hora de maíz seco, una velocidad en el motor de 400 RPM, una velocidad en el eje de 800 RPM para no romper el eje. Y pues ahí tenemos lo que viene siendo la relación de velocidad, la potencia del motor, el torque del motor y otros datos como el peso medio de la mazorca y de los granos que nos van a servir para el diseño. También pues tenemos que tener en cuenta que nuestro valor máximo que podemos invertir en manufactura es de 700.000 pesos colombianos. En la parte derecha vemos una tabla también que nos va a ayudar, que viene siendo eh, las como las pruebas de laboratorio, tomadas de la literatura también, de nuestra biografía del proyecto, la cual nos da una fuerza de desgrane alrededor de 25 newtons. Las alternativas que tenemos para nuestros diseños de materialización preliminar es primero un molino con aspas giratorias, pues que al hacer fricción con las mazorcas desgranará el maíz seco. Entonces, como podemos ver acá en la imagen izquierda, tenemos una polea en la parte inferior a la cual se le va a acoplar un motor. eh, este motor pues va a hacer girar la polea y a su vez girará el eje, donde está acoplado unas aspas en el cilindro que girarán alrededor de toda la pared, haciendo que el maíz friccione con esa pared y desgrane pues esta mazorca. Pero hay que tener en cuenta que únicamente el maíz que está adyacente a las paredes es el que va a desgranarse. Nuestra segunda alternativa es un disco con grapas, que al girar el disco, pues por medio manual o de motor, en este caso pues de un motor porque queremos reducir ese esfuerzo físico, los anillos generarán fricción y desgranarán la mazorca. Entonces, como podemos ver, acá tenemos la polea que será accionada por un motor. Esta polea hará que el disco que tenemos internamente al chasis empiece a girar y estas grapas harán que todas las mazorcas que estén dentro del disco pues generen fricción con esas grapas, las cuales van a permitir que se desgrane el maíz. Ahora, nuestra alternativa número 3 consta de un eje con barras. Esto básicamente lo que viene siendo es un eje, un molino de martillos, que lo que va a hacer es cuando gire, va a empezar a golpear el maíz que está por dentro del cilindro, y estos golpes dentro del cilindro harán que la mazorca pues se desgrane, eh, se separe pues de los granos de maíz. Tener en cuenta también que pues estas partes que vemos en el CAD abiertas viene siendo la tapa principal, la parte superior, y la parte inferior pues es donde va a haber un filtro, una malla en la cual va a permitir que caiga la mazorca y separe de la suciedad pues del maíz y de la tusa. Entonces, en la evaluación de las alternativas, lo que tenemos es que nuestra alternativa número uno tiene una ventaja importante, que es su costo de producción. Es un sistema simple que no requiere componentes tan complejos de manufacturar, por lo tanto, lo más probable es que su costo de producción sea muy bajo respecto a las otras alternativas que tenemos. Sus desventajas serían que el sistema es poco eficiente, pues el tamaño de las aspas
depende hará que, pues esa eficiencia depende del tamaño de las aspas y de cuántas mazorcas estén pegadas a las paredes. Porque las mazorcas que queden en el centro del cilindro no van a poder ser desgranadas. Entonces va a desgranar una baja cantidad de mazorcas. Nuestra alternativa número 2 tiene la ventaja de que es altamente eficiente, puesto que el disco tiene un área de contacto mayor en la cual pues va a permitir que se desgrane mayor cantidad de maíz al mismo tiempo. La producción del maíz pues sea proporcional a este disco. También tenemos los costos de manufactura en desventajas, pues que los costos de manufactura y su complejidad en manufacturación pueden ser elevados. Aparte que su ensamblaje pues no es tan simple. También tenemos pues como alternativa número 3 que nuestras ventajas serían que la máquina además de eficiente es también de bajo costo, puesto que pues su manufactura la única complejidad que tiene sería agregarle los martillos acoplados al eje que no son costosos, sino más bien requieren un poco de tiempo en la manufactura. Las ventajas serían que durante la producción del grano de maíz esta máquina puede dejar pues, residuos de tusa en el producto final, puesto que se está golpeando la mazorca, por tanto también podría estar rompiendo la tusa en el proceso. Eh, la elección de una de ellas, lo que hacemos es una matriz de selección de alternativas, miramos su impacto social, su valor agregado, su costo, consumo, materiales, tamaño y pues su eficiencia, ¿no? Y sumando el total, lo que obtenemos es que nuestra alternativa número 3 sería la más acertada de las alternativas que tenemos para nuestro diseño. Por tanto, pues el diseño que vamos a hacer nos basamos en la alternativa número 3 que es el eje con martillos. Tenemos pues acá lo que vemos unos planos generales de la alternativa número 1 en la cual pues podemos ver las aspas de mejor manera, cómo están ubicadas, las dimensiones de lo que sería el tanque y también las aspas. También tendríamos acá lo que viene siendo los planos generales de la alternativa número 2. Como vemos acá el disco tiene con sus grapas y pues está acoplado al eje y a la polea. Eh, También tenemos pues los planos de la alternativa seleccionada, que como podemos observar tiene su martillo, su acople, un eje hueco que va a ser acoplado a nuestro eje principal con los respectivos martillos. Este eje se pretende acoplar a este otro por medio de eh, prisioneros para evitar, para pues, facilitar la manufactura y evitar esos concentradores de esfuerzos, que no sean tan altos los concentradores de esfuerzos si vamos a usar cuñas o otro tipo de cosas que nos cambien la geometría de nuestro eje principal. Ahora tenemos los planos a detalle del acople. Como podemos ver, ahí están las dimensiones del martillo que creamos convenientes, las dimensiones que debería tener el acople para que sea acoplado a este eje que vemos acá. También tenemos los planos pues, de detalle del tanque, lo que viene siendo, como ya dije, la parte superior es la entrada de las mazorcas, donde hay una tapa para que no salga disparada las mazorcas hacia arriba. Y la parte inferior que viene siendo pues la salida de los granos de maíz. Eh, También tenemos pues el plano a detalle de la estructura, que es la que va a soportar todo esto que mencioné anteriormente. Y ya terminamos con los planos. Voy a empezar a hablar ya del dimensionamiento, como dimensionamos todo este tipo de cuestiones. Para el tanque lo que hacemos es determinar pues unas dimensiones de 900 milímetros de diámetro y 900 milímetros de largo. Estas dimensiones pues las tomamos de acuerdo a la cantidad de mazorcas que queremos meter ahí. Entonces consideramos que estas son dimensiones acordes a las mazorcas que queremos ingresar. Que viene siendo 30 mazorcas más o menos. Entonces calculamos lo que viene siendo un volumen sobrante, que este volumen sobrante tiene en cuenta el volumen que hay dentro del tanque sin contar ese volumen que está ocupando el eje principal y el acople. Entonces ese volumen restante lo que nos da es un volumen en el cual pueden caber mazorcas, y respecto al cálculo que hacemos es que pueden caber 30 mazorcas e incluso sobra más de un
50% de espacio. Eso quiere decir que tiene espacio para ser golpeadas y moverse libremente y generar mayor fricción dentro del tanque. Las dimensiones pues del eje vienen siendo la longitud de 1150 milímetros, pues teniendo en cuenta la longitud del tanque y la longitud de la estructura y que tenemos que acoplarle también una polea. Estas dimensiones se eligen respecto a esto, además que pues también lo que tenemos que calcular es el diámetro, que este se hace mediante el cálculo pues de fatiga y un análisis estático. Entonces determinamos que con un diámetro de 3/4 de pulgada, que es el que podemos encontrar en el mercado, nos da un factor mínimo de 7.6, que nos parece considerable, o sea, nos parece bueno porque no tuvimos en cuenta algunos esfuerzos que podrían producirse como vienen siendo los golpes de las mazorcas. Y este 7.6 es un factor de seguridad a fatiga, que es el más bajo, el estático es más alto. Entonces podríamos decir que a lo mejor es más el real sería más bajo, pero nos aseguramos con un 7.6 de que esta máquina no vaya a fallar. También tenemos que las dimensiones del acople, que el acople pues se elige una longitud que debe ser inferior a los 900 milímetros, que es la longitud pues del tanque, ya que este va dentro del tanque. Además de esta restricción, pues los martillos no pueden ser más largos de 400 milímetros porque ya sería casi la mitad del diámetro, pues se pasaría del diámetro del tanque, entonces pues no tendría sentido, estarían muy pegados y podrían terminar rompiendo el grano o la mazorca contra las paredes. Entonces se decidió estar en un rango entre 70 a 100 milímetros, es el largo de estos martillos, y el acople unos 800 milímetros de largo. También pues debe tener pues obviamente un diámetro externo igual a 1 pulgada, ajustándonos a lo que nos encontramos en el mercado, y un agujero de 3/4 de pulgada, que es pues lo que tiene nuestro eje principal. Las dimensiones de la estructura, tenemos total libertad aquí a la hora de seleccionar, puesto que las restricciones únicamente serían donde va unido al tanque y las ubicaciones pues, que le vayamos a dar a las chumaceras. Entonces, no hay una altura específica, la podemos dejar en unos 500 milímetros, pues para facilidad del operario. Finalmente, lo que tenemos son simulaciones de los ejes y de la estructura, del eje y de la estructura, que nuestro eje pues es el punto más crítico. Lo que hacemos es por medio de HyperWorks generar un mallado fino en el eje, teniendo en cuenta las restricciones que nos dan las chumaceras y teniendo en cuenta pues las otras condiciones de frontera que vienen siendo eh, el peso el peso pues del acople con los martillos. Para la estructura pues también la misma cuestión, el peso de todos los componentes, y pues hallamos que para la estructura encontramos un factor de seguridad cercano a 3, aceptable, puesto que nuestro único análisis allí es estático, habría que mirar vibraciones en cualquier otro caso, pero lo que se quiere es que esté estático esa estructura. Y en el eje, pues se nos acercó a los 8, el factor de seguridad cercano a lo que tenemos. Por tanto, pues la simulación es cercano a nuestros cálculos, un error más o menos del 5 al 8%, lo cual consideramos bastante bueno. Y ya con esto, pues te damos por finalizado nuestra primera entrega.